para que... Y bueno, pues vamos sobre todo a agradeceros, ¿no? Daros buenos días y daros la bienvenida a la tertulia que tenemos preparada hoy, que es sobre la cultura, ¿no? Y su papel como elemento dinamizador y cohesionador de nuestros territorios. Pues gracias por, ¿no? por la asistencia y por reservarnos este de 1 hora y media que hemos organizado desde Rural Citizen, que, como sabéis, o si no lo sabéis, pues para que tengáis un poco... Es un proyecto impulsado por la Cooperativa por el Bien Común Biconsulting con el propósito de generar ecosistemas en red que permitan activar nuestros territorios rurales a través de la colaboración de la comunidad y la inteligencia colectiva. Y por eso hoy pues, queremos dar el espacio que consideramos que se merece a la cultura, porque representa, de alguna manera, son las raíces, ¿no? de nuestro territorio. Son las que nos permiten crear nuestra propia identidad, la que nos vincula y genera ese sentimiento de pertenencia y de arraigo. Y la que, en definitiva, mantiene viva la esencia de toda la comunidad. Por eso, para nosotros, la nueva ruralidad, además, ¿no? del impacto social, medioambiental y económico, también debe integrar la cultura desde un enfoque transversal. Y una prueba de ello pues, son los ejemplos y los emprendedores que teníamos hoy, que son líderes rurales, que forman parte del mapa de talento rural que estamos construyendo desde Rural Citizen y que están dinamizando y cohesionando sus territorios a través de proyectos en los que la cultura es el eje vertebrador de una manifestación social, cultural y educativa. Entonces, quiero dar paso, bueno, de momento a Raquel Martín, que es cofundadora de la startup Un Punto Curioso. También teníamos, buenos días, teníamos también a Damiana Puglia, de Sol de Noche Teatro, y a Verónica Álvarez, de Val del Arte. Pero bueno, tenemos unos pequeños como imprevistos, por eso también hemos tardado un poquito más en daros paso, porque de momento pues, no se han conectado. Entonces, lo que haremos será, bueno, pues continuamos la tertulia con Raquel. Te queremos dar muchísimas Rebeca. ya estoy como a Rebeca. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia, ¿no? Con la comunidad. Y bueno, pues ahora sí que ya hemos hecho esta pequeña bienvenida, pues como comentábamos antes, de Iván del Caz, que es socio cofundador de Biconsulting y director de Rural Citizen, es quien moderará esta conversación y que, como sabéis, es en abierto y os invitamos pues, a participar, ¿no? Con vuestras aportaciones para que la podamos hacer pues, entre todos y todas más enriquecedora. Así que, pues nada, te doy paso, Iván, y ya podemos comenzar. Mil gracias, Jess, por la explicación, por acercar la cultura y bajarla, en esa definición y en ese acercamiento que nos has hecho. Sí comentar y resaltar, no sabemos qué ha pasado con Verónica y Damiana, entendemos que a lo mejor han tenido problemas de conexión, porque ni por teléfono, ni por WhatsApp, ni de ninguna de las maneras estamos pudiendo localizarlas. Entonces, pues vamos a cambiar un poco el formato de la tertulia. Y la tertulia no va a ser de Rebeca, Verónica, Damiana conmigo, sino que va a ser de Rebeca e Iván junto con todas y todos vosotros. ¿Eh? Porque os hago una pregunta a todos los que estáis aquí y yo creo que más o menos manejáis lo que son las reacciones, y hay la posibilidad de poner gestos y demás con las manos, pues que se pueden colocar y os voy a, por ejemplo, pues el OK, estáis viendo que estoy poniendo ahí un OK, para ver más o menos a quiénes os toca la cultura de más cerca, dentro del cuore de vuestro desarrollo empresarial, de la actividad que realizáis, ya sea desde lo público o desde lo privado, ¿está la cultura relacionada? Si es así, os invito a poner el OK, para ver cuántas de las personas que estáis aquí está la cultura totalmente enraizada en vuestro cuore. Vemos varias manos, hay veo que se van subiendo más manos en lo que vamos viendo. Por ejemplo, estoy viendo a Ana. Siempre me olvido de tu nombre, señor Morez, que no me acuerdo nunca. Es Carlos. Carlos, por eso, Carlos. Como pone Morez, es verdad. Por eso, también os invito, a que si queréis cambiaros el nombre y poneros vuestro nombre, así os podéis ir identificando y viendo. Pues bueno, pues la cultura es un eje, dentro del mundo rural. Es un eje que hoy hablaremos, esencial e importante
para trabajar el reto demográfico, para trabajar el equilibrio territorial, para trabajar los relevos generacionales, incluso que se producen en el mundo rural, para el tema de la mujer, para el tema de la juventud, del talento, etcétera, etcétera. Vamos a hacer un pequeño viaje, un pequeño recorrido por todos estos conceptos y para compartir experiencias y compartir impresiones y conocimientos, porque creo que todas y todos podemos aportar en ello, desde lo bueno que nos ha ocurrido o experiencias positivas, pero también de aquellas que han sido más dificultosas, ¿no? Entonces os invito a que va a ser una conversación en la que, por un lado, primero conoceremos más de cerca lo que es el proyecto de Rebeca, y nos presentará su proyecto en 10 minutos, un cuarto de hora para que podamos conocerlo. Y luego entraremos en cada uno de esos bloques. Empezaremos con una pequeña conversación entre Rebeca y yo, pero os invitamos a en el chat ir introduciendo vuestro comentario o vuestras preguntas para desde ahí también luego haceros partícipes de la propia conversación. Sin más, sin dilación y sin más preámbulo, le voy a dar paso a Rebeca para que nos introduzca su proyecto y conozcamos un poquito más de cerca a una persona que está dentro del mapa de talento rural, porque también hay que poner en valor el proceso del mapa de talento rural. Como muchas de vosotras y de vosotros conocéis, llevamos ya un tiempo, aproximadamente casi un año, mapeando España para encontrar a esas personas que, más allá de solo poner en marcha, que ya es, y ese solo lo pongo entrecomillado y en mayúsculas, un emprendimiento en su territorio o en su zona, también lo que están haciendo es que ese emprendimiento lo llevan vinculado a otros agentes, buscan la colaboración en su territorio, tienen arraigo y pasión por su territorio y por trabajar no solo en su proyecto, sino cómo reactivar y activar la comarca donde viven. Desde la inteligencia colectiva, desde la colaboración y desde esa innovación que puede ser disruptiva desde distintos puntos de vista. Rebeca está ahí, está en el mapa de talento rural y está dentro de, además, una de las áreas que creemos que puede ser importante y que es la que hoy nos ha traído aquí, como es la cultura. Así que, Rebeca, encantada de tenerte aquí y adelante y con ganas de conocer más en profundidad tu proyecto. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos por conectaros y creo que voy a contar dos cosas en estos 10 minutos. La primera es un poco sobre mí y luego sobre mi proyecto, porque yo creo que va todo como muy relacionado. Yo soy de un pequeño pueblo de Salamanca que se llama Villaverde de Guareña. Somos 50 personas, 60 personas empadronadas. Está muy cerquita de Salamanca, a 15 minutos. Y aún así la población no ha dejado de disminuir, disminuir, disminuir. Desde que yo pasé mi infancia allí, disfrutando absolutamente de las tardes en bici, con los amigos, una libertad absoluta, en un entorno fabuloso, ahora mismo que se ha convertido en un lugar donde hay 2 niños. Entonces, la lucha de los que seguimos vinculados al pueblo, los que son mayores es porque es su territorio y lo adoran y la verdad que es lo que quieren disfrutar hasta que ellos puedan. Y los que seguimos allí es porque somos unos apasionados también de nuestras raíces, queremos que se conserven, queremos que lo que nosotros pudimos vivir los vivan también los que vienen después y defender también no solo el territorio, sino la cultura, todo lo que tiene que ver con el folclore, todo lo que tiene que ver con las palabras que han compartido con nosotros antes y que nos han hecho especiales. Yo creo que los pueblos están huyendo de ciertas problemáticas que os cuento, por ejemplo, el mío, a niveles muy políticos, siempre han estado muy polarizados entre dos líneas, a niveles muy abandonados por las instituciones, y creo que cada vez está llegando gente más capacitada, gente joven que se mueve mucho entre el oral y lo digital y está accediendo con un poquito más de facilidad a la información para solicitar subvenciones, para buscar ayudas, para enterarse de proyectos interesantes. Yo tengo una empresa que ahora mismo os la voy a presentar, pero lo cierto es que creo que hay muchísima información que nos puede ir ayudando, tenemos que estar todos bien conectados y el hecho de pertenecer a Rural Citizen y el estar aquí con vosotros, pues no deja de ser abrir una línea y seguir creando redes y lazos que a mí me encantan. Porque Salamanca es un lugar maravilloso, pero posiblemente cada uno seáis de un territorio diferente.
estéis viviendo unas experiencias distintas y queráis ayudar con vuestro ejemplo o buscar ayuda con los ejemplos de otro para que todo lo que hagáis funcione y para que todos esos negocios tengan sentido, impulsen la ruralidad, que al final es de lo que se trata, de no perder lo que tanto nos ha dado durante tanto tiempo. Hasta ahí mi presentación como Rebeca, que influye mucho. Ahora os voy a contar mi presentación como un punto curioso. Yo trabajaba hace más de 10 años, ya llevamos 10 años con la empresa, en un lugar que se llamaba Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, una fundación privada aquí en Salamanca, con una amplísima trayectoria y cierta vocación pública. Daba de leer a niños, a jóvenes de forma gratuita. Y cuando cerró en Salamanca en el año 2013, pues todos los que trabajábamos allí nos quedamos sin nuestra forma de vida, pero también una pasión, porque realmente éramos promotores de lectura, es un trabajo bastante distinto, no hay muchos. No somos cuentacuentos, no somos narradores, no somos educadores, somos profesionales que creen en el poder del libro para combinarlo con todo lo que haga falta. El poder del libro con el idioma, el poder del libro con la danza, el poder del libro con la cultura general, bueno, muchísimas posibilidades. Entonces, ahí se nos planteó un horizonte a todos los que trabajábamos y una amiga que trabajaba también allí se convirtió en mi socia, decidimos emprender, hicimos un proyecto pequeñito al que le pusimos el nombre de Un Punto Curioso, en el que pretendíamos hacer lo mismo que hacíamos allí en grande, pero dos personas y sin nada, porque veníamos de una fundación, por eso os pongo en contexto, y de repente nos convertimos en dos chicas que querían tener un proyecto de emprendimiento y vivir de él. Bueno, los primeros 2 años fueron terribles, no creo que sea nada que le extrañe a cualquier persona que haya empezado con un proyecto de emprendimiento. Era mirarnos mucho y decir, ¿y qué hacemos ahora? Y a nosotras nos salvó la creatividad, que es algo que yo siempre defiendo. Nuestro trabajo es promoción de lectura y creatividad, porque la creatividad nos ha permitido en muchísimos momentos salir adelante, dar respuestas originales a problemas que ni nos habíamos planteado, mantener el espíritu y intentar buscar siempre otras ideas donde antes pensábamos que no existían, y fue allí donde empezamos a diversificar mucho nuestras propuestas. Al principio empezamos con un local en Salamanca, pequeñito, y queríamos trabajar talleres con niños, no funcionaron, nos empezamos a ir a los pueblos, nos empezamos a ir a otras ciudades, nunca vimos fronteras, y a presentarnos de forma casi personal, diciendo, estas somos nosotras y esto es lo que hacemos. Trabajamos haciendo sesiones de narración, cuentacuentos, haciendo talleres y haciendo formación también para profesionales que estén interesados en el tema de la animación lectora, pero tenemos un enfoque diferente y os explico un poco por qué, y es que entendemos que la lectura no es solo descifrar texto escrito, sino que empieza desde la propia palabra, desde leer la historia que otros nos han dejado antes, ¿no? No podríamos leer texto escrito si no hubiera habido palabras. Las palabras son lo que nos diferencia del resto de animales, son los que nos hacen una especie completamente distinta y son los que nos han permitido ir avanzando, ¿no? Cuando hemos ido recopilando esas palabras como textos escritos, hemos conseguido que no se perdieran. Pero me daréis la razón desde el territorio rural, que hay mucho todavía por avanzar, porque hay muchísima riqueza allí que se pierde si no hacemos ese trabajo de recuperarlo, de grabar esas voces, de hacer esos mapas sonoros, de ayudar a los mayores que creen que yo no tengo nada que compartir y de repente se lo van a llevar, que ayudarles a entender que eso que tienen ellos es muy importante, porque esas palabras y esas historias nos han ayudado a configurarnos como somos ahora. Entonces nosotros entendemos el trabajo de la lectura desde las palabras primero, luego desde el texto escrito, desde el libro, teniendo en cuenta que hay un panorama editorial riquísimo ahora mismo, y a partir de ahí le sumamos la influencia de la música, porque la música está muy vinculada con las emociones, le sumamos la influencia de lo que son los dispositivos móviles, de las aplicaciones y de Internet, porque nos ha ayudado a comunicarnos de otra manera, a dar a conocer los proyectos de forma más sencilla, a crear redes, a encontrar recursos que a lo mejor a nosotros no se nos han ocurrido y que de repente los tenemos allí. Nos han ayudado de muchísimas maneras. Y luego, por supuesto, uniéndole el poder de la creatividad. La creatividad como capacidad que tenemos todos, que solo tenemos que intentar desarrollarla, y la creatividad no como algo vinculado solo con el arte, que es algo que está muy mal interpretado, porque parece que siempre tendemos a pensar que bueno, no soy nada creativo, ¿no? Yo no pinto, no bailo, no coso, pero al final la creatividad
tiene que ver con los números, esos que hacen los trimestrales con una maestría terrible y no tienen formación, sino que han aprendido a base de hacerlo y de hacerlo. Creatividad gastronómica, creatividad de tantísimos tipos que creemos que es un punto muy, muy importante. Nosotros trabajamos fundamentalmente con el público infantil, que es de ahí desde donde venía nuestra formación y porque al final todo empieza en los primeros años de vida. Si hacemos un vínculo bueno con la familia y con los niños desde incluso antes de saber leer, no solo facilitamos su camino lector, sino que le estamos ayudando a compartir emociones, ¿no? Hay una cosa con los bebés que llamamos lectura de regazo y es cuando descubren el mundo en el regazo de sus padres y con un libro de la mano. Es fabuloso ver y disfrutar con ellos cómo esa lectura viene acompañada por caricias, viene acompañada por nanas, viene acompañado por tiempo compartido de calidad. Y cuando van creciendo, porque ya tenemos 10 años de trayectoria y ya lo podemos ir afirmando, lo que se descubre es que ese camino lector permanece y ese vínculo también. Entonces, si ese vínculo lo haces desde el principio y le ayudas también a valorar, por ejemplo, el cuidado de la naturaleza, le ayudas a valorar el espíritu creativo, le ayudas a tener esa capacidad de empatizar, que eso también se hace con un libro de la mano, es increíble todo lo que se puede conseguir con la lectura. Empatizar, ponerte en el lugar del otro, descubrir otras realidades, viajar sin necesidad de tomar el tren. Entonces, yo creo que ahí es una puerta que vamos abriendo. He preparado una pequeñísima presentación para estar en los 10 minutos, ya sé que me queda más o menos la mitad, porque creo que las imágenes ilustran muy bien el trabajo que desarrollamos y no ha sido fácil. Yo os dije que empezamos en Salamanca y lo cierto es que a partir de ahí nos hemos ido vinculando con distintos territorios y nuestra pasión absolutamente es el territorio rural, no solo porque yo misma sea parte de uno de ellos y porque mi socia ahora esté viviendo en Jaca y tenemos una sede que se llama Un Punto Curioso de Aragón, desde la que la mayoría del trabajo se realiza precisamente en el territorio rural, con un contacto estrechísimo con la naturaleza, sino porque es donde nuestro trabajo cobra verdadero sentido, ¿no? Parece que en terrenos más grandes, en territorios muy grandes, venimos siempre con esa prisa, con esa... hemos visto ya todo, ¿no? Yo voy a los colegios en Salamanca o en otras ciudades y los grupos son de 200 niños, bueno, pues ya está, porque es mejor que vayan todos, me sale más económico y más rentable. Y entonces, no a mí, me refiero al colegio. Y entonces empezamos a hacer ahí la narración y bien, pero la semana que viene tienen otra actividad, la siguiente tienen otra actividad y les gusta, pero es una más. En cambio, cuando voy a un CRA, me siento como que han preparado el recibimiento con tanto cariño. Para ellos es algo especial, es buscar el momento, es contarme ellos su historia para que yo les cuente las mías, es encontrar, no sé, espacios comunes, porque muchas veces yo cuento cuentos y alguien dice, ese me lo contó mi abuela, o hablo de libros informativos y entonces hacen un vínculo con, ah, eso lo hago yo con mis padres, porque yo también voy a pescar, yo también conozco esos animales. Entonces es como mucho más cercano y más estrecho el vínculo, no solo con la naturaleza y con el territorio, sino también a nivel personal. No ha sido fácil porque al final las trabas que yo me he encontrado, especialmente en los territorios más pequeños, son, supongo, las que os habréis encontrado vosotros y son las económicas. Nosotros para seguir aquí después de 10 años, con un proyecto tan pequeño que visteis que empezó en el año 2013 con 2 personas y que a día de hoy sigue aquí, no hemos hecho magia, lo que hemos hecho ha sido un trabajo muy continuado que está basado en la constancia, en la creatividad y un poco en las personas. Somos el fruto de lo que muchas personas pequeñas haciendo cosas pequeñas consiguen en lugares pequeños. Esa frase tan fabulosa de Eduardo Galeano. Hemos conseguido llegar a muchos sitios gracias a una sola persona, no a una institución, sino a que alguien que te conoce apuesta por ti. Y entonces, si luego el trabajo gusta y sale adelante, eso al final se convierte en el boca a boca o boca a oreja, que es la mejor forma de difusión que hemos encontrado junto con las redes sociales. Desde el principio, en esa base que os he dicho de lo oral a lo digital, nosotras trabajamos así, trabajamos cuidando mucho la comunicación, sabiendo que todo empieza por las palabras, pero fundamentalmente llegando hasta la influencia que lo digital tiene ahora mismo en nosotros, como lugar que nos acerca. Yo puedo visitar a un pueblo que está muy lejos de Salamanca, de mi propio pueblo, y allí al terminar la sesión les dejo un código QR y en ese código QR, que para los niños funciona como un código secreto, un código de sorpresa, hay un acceso directo a la misma sesión que han escuchado a través de la pantalla.
Es como si yo pudiera volver a verles cada vez que ellos acceden al código. Y en ese código para los profesores hay una información sobre mi trabajo. De manera que cuando tienen alguna necesidad, necesitan algún libro, una sugerencia o quieren desarrollar otra actividad o necesitan una idea, me escriben directamente. Entonces, todo el poder de las redes sociales para acercarnos, de todas estas plataformas de vídeo para hacernos sentir parte de algo, creo que es infinito. Así que vamos fijaos de lo más tradicional, que es el boca a boca, hasta la influencia de las redes sociales. Y ahora os voy a poner, nada, unas sencillas imágenes muy cortitas sobre lo que nosotras realizamos, especialmente en territorios rurales. Voy a compartir mi pantalla. Aquí estoy. Y me confirmáis, por favor, si veis mi pantalla, sí, ¿verdad? Sí, la estamos viendo perfectamente, Vale, Rebeca. genial. A ver, bueno, este es nuestro logo. Nuestra idea surgió desde lo más básico y lo más sencillo. Siempre creemos que lo más sencillo muchas veces es lo más eficaz y hace alusión al garabato del niño. Cuando empieza a descubrir el mundo, para él este garabato puede ser el mundo, la luna, un sol o puede contener todo dentro. Un adulto cuya mirada no vaya mucho más allá va a ver un garabato, pero dentro de los ojos de la infancia, que no los deberíamos perder nunca, aquí hay un universo de posibilidades. Así que esto es lo que es un punto curioso para nosotras. Aquí tengo una breve presentación que luego os dejaré el enlace y os diré lo que hacemos. Hacemos sesiones de cuentos en pueblos. Por ejemplo, este me da mucho orgullo compartirlo porque está realizado en mi propio pueblo hace unos días y fue por iniciativa, os voy diciendo los agentes que están involucrados para que veáis más o menos. Fue por iniciativa de una asociación que se llama Armuña Cultus. Ha nacido hace poco en La Armuña, en Salamanca, y pretende unificar territorios. O sea, su idea no es solo que cada pueblo sobreviva con sus propios recursos, sino teniendo en cuenta que son pueblos muy pequeños, ¿por qué no nos unimos como zona, no? Entonces, si Villaverde tiene 60 habitantes y Pedrosillo, que está al lado, tiene 50, ¿por qué no hacemos una actividad en Pedrosillo? Invitamos a los dos pueblos y así podemos disfrutar. Igual que si invitamos a un tercero, Pajares, y así vamos creando algo muy grande en el que no importa tanto el nombre del pueblo, sino saber de dónde venimos cada uno y hacer propuestas. En este caso yo participé en una dirigida a público infantil y familiar. Fueron cuentos con chocolate y la idea después de Navidad fue compartir un ratito de historias y luego disfrutar de un chocolate. Bueno, pues si veis en la foto, todas las edades están ahí reflejadas. Tenemos público infantil, tenemos a los mayores del pueblo, tenemos a los padres. Normalmente cuando involucras a los niños en alguna actividad, siempre involucras a los padres. De forma que ofrecer cultura para la primera infancia es vincular a la familia. Eso es muy, muy importante. También hacemos animación lectora y aquí van otros agentes. Nosotras trabajamos mucho con los centros de profesores que al final se encargan de dotar de recursos a centros escolares y también del entorno rural, especialmente diría del entorno rural. Así que son los CRAS los que se encargan de hacer esas peticiones. Me gustaría recibir formación para la biblioteca escolar, me gustaría recibir formación sobre tecnología. Y entonces ellos localizan a profesionales y directamente te vas para allí con tu coche, haces sesiones directamente con los profes si es una sesión de formación o con los alumnos en una sesión un poquito más para animarles a leer y a descubrir títulos e historias interesantes. En este caso fue en Miranda del Castañar. Y como veis, los espacios son mucho más libres y los escogemos en función del día. Yo llegué allí y era como, ¿lo hacemos en el aula o lo hacemos en el patio? Que se está mucho más a gusto. Venga, pues lo hacemos en el patio y nos sentamos todos en las escaleras. Entonces se produce como algo muy, muy cercano. Hay otras experiencias que son fruto de la colaboración con instituciones que me siguen maravillando todavía. Esta es una experiencia de clubes de lectura digitales, gracias a la Diputación de Badajoz, porque allí desde Diputación ofrecen un espacio digital para la lectura que se llama Nubeteca. Es como nuestro e-biblio, ¿no? Allí hay muchísimos libros digitales, películas, etcétera. Y lo que tenemos es el recurso, pero lo difícil es hacer a los niños o a los padres que accedan bien a Nubeteca. Al final siempre necesitamos un mediador, que es de lo que estamos hablando, un mediador cultural que les acerque el recurso. En este caso yo fui la conductora de unas propuestas que iban vinculadas al público infantil y entonces
Estuvimos todo el curso, todo el año pasado, comunicándonos de forma digital a través de la plataforma Nubeteca. Yo les recomendaba libros, ellos acudían a su biblioteca y leían ese libro. Y luego nos vimos presencialmente al terminar en junio y fue maravilloso. Fue muy bonito ver cómo se puede trabajar también de lo digital justo a todo lo contrario, a lo analógico, y cómo integrar recursos de este tipo cuando tienen el mediador adecuado favorece una conexión brutal entre lo que es la biblioteca, el niño, la familia, que son los encargados de acercarles el recurso y sobre todo el libro. También participamos en otros proyectos como este que se llamó Lecturas de Ida y Vuelta, que estaba financiado con fondos FEDER. Al final, pues todo lo que se puede ir consiguiendo por subvenciones o por dinero de alguna manera que nos permite llegar a distintos lugares. Y era una dinamización del bibliobús. Estaba apoyado por la Diputación de Salamanca y de Zamora, pero venía a decir que el bibliobús tenía recursos muy interesantes, pero si alguien ayudaba a mediar entre esos recursos y los niños, se convertían en recursos vivos, y a partir de ahí, en el estudio que hicieron, evidentemente quedó claro que había facilitado que se movieran más los libros del bibliobús y que funcionara mejor ese tipo de préstamos. Y luego algo que estamos difundiendo muchísimo últimamente, que hacemos en Biblios Rurales y nos encanta, son los programas para bebés. Es un poco raro escuchar esto porque un bebé no lee, pero es que leer sin saber leer, como os decía antes, es leer en el regazo de papá o de mamá o del abuelo, es recordar las nanas, las retahílas, etcétera, para que no se pierdan, porque la primera lectura que un bebé hace es esa y viene del folclore. Y a partir de ahí lo que nosotros hacemos es darles libros para que ayuden a distintos momentos evolutivos de los bebés. Es decir, son sesiones que están un poco vinculadas con momentos que le pueden interesar a las familias. La hora de dormir, la hora de comer, la hora de jugar, la hora del baño, etcétera. Y se produce un ambiente muy bonito porque es un momento de comunión entre las familias que acuden y comparten también sus dudas. Se realizan siempre en las bibliotecas, de manera que al terminar la sesión siempre se produce como un préstamo. Nosotras estamos muy abiertas a recibir sugerencias, a intentar responder a preguntas o inquietudes que tengan esos participantes. Y ya os digo, con el tiempo lo que ha dejado claro es que familias con las que empezamos hace ya muchos años, en el 2014 empezamos con este proyecto en la Biblioteca de Villamayor, pues ahora tienen niños que son muy lectores, tienen un vínculo con la biblioteca muy estrecho, y bibliotecas como esta de Villamayor son el centro de la cultura del pueblo. O sea, es el espacio más vivo que puedas encontrar. El bibliotecario tiene la idea de que las familias que participan son también las familias a las que les puede solicitar su participación para otras actividades, y de repente están aquí como que están haciendo un apadrinamiento de burros en Miranda, o de repente están haciendo un proyecto de cooperación para ayudar a otras familias. Es maravilloso todo lo que se puede creer con el vínculo que comienza en esta lectura para los que aún no saben leer. Formación para coles rurales, como os decía antes, a través de los centros de profesores y respondiendo absolutamente a sus intereses. Hay muchas veces que llegamos y nos encontramos con no hay recursos, no sabemos cómo enfrentarnos al problema del territorio. Yo creo aquí una biblioteca escolar, pero ¿cómo vienen los del cole que tienen que venir todos los días en autobús? ¿Y cómo hacemos para intentar dar de leer cuando aquí en la biblioteca tenemos muy pocos libros? Bueno, pues ahí aplicamos toda nuestra creatividad, intentamos darles siempre alguna pauta, algún recurso interesante que vaya del oral a lo digital, y, y nos consta por sus respuestas y por sus valoraciones que funciona. Y bueno, otra idea que no habría que olvidar nunca es que todos necesitamos escuchar historias y todos tenemos algo que contar. No la hemos explotado mucho, casi por una cuestión de tiempo y por una cuestión de peticiones, pero sí que hemos hecho cuentos para adultos mayores en residencias, y ahí es donde te encuentras realmente ese vínculo cultural que no se pierde nunca. Hay un recuerdo fabuloso de muchos de ellos, de los mismos cuentos que escuchaban en la infancia, o escucharles emocionarse cuando recuerdan el teatro que ellos hacían, los cuentos que contaban, las canciones que todavía les resuenan en la mente, porque eso al final no lo digo yo, lo dice la neurociencia, cómo la música tiene esa conexión especial y provoca algo mágico, y cómo esos momentos se convierten casi en recuerdos para ellos luego inolvidables. Así que creo que son todo líneas que deberíamos seguir explorando, incluso otras que son un poco más oficiales, como campañas de animación que hemos hecho por Burgos, por Palencia, por Santander o por Badajoz, en la que nos vamos moviendo como si tuviéramos una furgoneta de cuentos, pero en realidad tenemos solo un coche,
y visitamos pues en Burgos todas las merindades, que fue una experiencia fabulosa. En Palencia he estado hace muy poquito y en Santander, gracias a una iniciativa de bibliotecarias de Pola de Siero creo que es, de Cabezón de la Sal, bueno, de muchos territorios pequeños que se han unido, pues podemos acceder allí y hacer sesiones durante semanas y vincularnos también con todos esos territorios. Claves de la cultura lectora no tengo muchas, pero sí que os digo las que me dice la experiencia. Juntos, mucho mejor. Si trabajamos con los colegios, con las bibliotecas, intentamos establecer sinergias, es una garantía de que podemos llegar mucho más lejos. La planificación antes de actuar, nosotras soñábamos mucho, pero realmente lo que intentamos ahora es conocer las necesidades del público y del territorio. Preguntamos siempre cuántos niños son, quién va a ir a la sesión, aunque muchas veces no se sepa, pero una sesión de 10 niños te permite conocerlos a todos con nombre, el dar ese código QR personalizado. Soñar muchas veces es llegar ahí, hacer tu trabajo y marcharte. Y en el territorio rural yo creo que exige que se sepa qué hay, que se sepa cómo puede responder más a sus necesidades directamente. Otra idea que nosotras hemos, o sea, hemos abandonado esa necesidad de cantidad y nos la encontramos siempre. Es que no tengo, es que no tengo. Bueno, pero que lo que tenga sea bueno. O sea, no necesitamos tantos libros ni tantas actividades, sino que las que se hagan sean buenas. Y ya veréis qué maravilla de conexión. Ser muy activos o por lo menos lo que el tiempo nos permita, ser creativos, favorecer inclusión social e intercambio cultural en todas las propuestas. Ser conscientes de que es una buena inversión porque se necesita tiempo y presupuesto para el presente, pero es que estás interviniendo directamente en el futuro, que todos lo tienen que saber. Difundir es clave en la actualidad y el perfil en redes sociales, lo que podemos hacer a través de un grupo como este que estamos compartiendo ahora, el terminar y decir, mira, yo he estado aquí, he conocido a, nos seguimos los unos a los otros, eso solo nos puede aportar riqueza y conectar, que es precisamente lo que estamos haciendo también. Si no contagiamos lo que nos apasiona con el mismo amor que nosotros sentimos, esa conexión no la vamos a poder hacer, pero si lo sentimos y estamos aquí, es que algo hemos encontrado. Así que hasta aquí mis 10 minutos, igual me he extralimitado un poco, pero como sabía que disponía del tiempo. No te has extralimitado nada, al contrario. Según, mira, estoy viendo aplausos por ahí algunos, y yo también lo doy, porque si algo nos mueve, y yo creo que ha pasado con la ponencia que has ido dando tú o la explicación de tu proyecto, es la ilusión y la pasión. Y cuando se habla desde el corazón, que estoy viendo también algún corazón por ahí que se está proyectando, cuando se habla desde el corazón, se transmite de otra manera y se da a conocer los proyectos de otra manera. Y eso es lo que te quiero dar lo primero las gracias, Rebeca, porque creo que nos has hablado desde ahí. Y es de agradecer porque es muy inspirador lo que nos has transmitido. Me ha apuntado un montón de cosas, para empezar una conversación y estoy viendo a Eli hacer así con la cabeza, que también creo que se ha apuntado cosas. Así que también os animo, a utilizar lo que es el chat para escribir si tenéis alguna anotación, pero como he comentado al principio, sí me gustaría que interactuáramos y habláramos. Y antes de abrir yo alguna de las temáticas que me he apuntado alrededor de todo lo que nos ha contado Rebeca, creo que no estaría de más, si quiere, Marga, comentarnos apego. ¿eh? Porque en el chat nos ha puesto que hay un programa en Galicia que se llama Apego, que puede también o está alineado un poquito con esto que hemos escuchado a Rebeca. Sí, Marga, si quieres, en 2 minutitos, en un minuto, Bueno, Apego. bueno, buenos días a todos y a todas. Yo lo conozco como usuaria, bueno, principalmente son los servicios de normalización lingüística en este caso, porque es apego también y al idioma, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una programación por toda Galicia y pues los concellos se pueden sumar, incluso cuando tenemos bebés, nos dan una cajita, bueno, pues con cositas chulas, pues un pulpito que se llama Paul para el apego de los niños, pues un librito para cuando vaya desarrollando el niño o la niña, bueno, cositas de estas, ¿no? Y después eso, pues los concellos programan, pues yo, por ejemplo, que estoy en una parroquia, bueno, rural de mi concello, bueno, pues vienen a nuestro centro cívico o se hacen instalaciones más municipales.
más centralizadas, digamos. Entonces, bueno, pues tú puedes ir con tu niño, con tu niña a partir bueno, normalmente 6 meses o por ahí, porque hay actividades de todo tipo, de estimulación y con la mamá y con el papá. Pues yo, bueno, como escribí ahora, yo fui bastante con mi niña, ahora ya tiene 7 años y entonces ya no entra en el programa, ¿no? Pero es muy bonito, por eso pues puse el enlace, que aunque esté en gallego, yo creo que se entiende muy fácilmente. Y es, digamos que Apego es una entidad pues no lucrativa, ¿no? Pero ya digo, creo que es una entidad no lucrativa. Pero ya digo, los concellos se suman, colaboran y está eso, muy centralizado en el tema, o sea, el hilo conductor es el apego y también el apego con el idioma, ¿vale? Por eso veis que está todo también muy relacionado con el tema del idioma y siempre está en gallego y, porque bueno, aunque no sé desde fuera lo que parezca, pero aquí el gallego va de capa caída, incluido en el rural, entonces, bueno, pues es una manera de, bueno, pues de trabajar esas dos cositas. Yo, bueno, lo puse para que Rebeca también viese No lo que son conocía. ideas que Gracias. también por si os sirve o por, ya sé que es otro nivel, no sé cuántos concellos están sumados, pero a mí me parece, bueno, me parece precioso, chulísimo y sobre todo yo ya lo disfruté con mi niña, ¿no? Entonces, pues me parece genial. Y bueno, gracias Rebeca, muy chulo todo lo que hacéis. Gracias. Pues sí, gracias Marga por compartir. Apego Gracias también, a vosotros. porque yo creo que es inspirador. Todos los proyectos que se puedan Sí, compartir son inspiradores y pueden generar conexiones creativas, que es una de las cosas que Rebeca nos ha traído, ¿no? claro, También claro. de cómo los proyectos, hay que decir que también es importante que lo de Rebeca no es un proyecto que lleve 6 meses, es un proyecto que tiene un recorrido de bastantes años y cómo con creatividad y resiliencia se es capaz de desarrollar proyectos ligados a la cultura y poder vivir de ellos, ¿no? Entre los distintos temas hay uno que voy a abrir un primer línea conversacional que es sobre el tema de los vínculos, ¿no? Nos has estado comentando, Rebeca, esos vínculos, que cómo los ligáis con la familia, con la naturaleza. Una de las áreas que trabajamos o entendemos que son esenciales para la reactivación de los territorios es el valorarnos, ¿no? Y el valorar el territorio, ¿no? Entre otras, dentro de las áreas que trabajamos y entendemos para esa reactivación está el vivir, está el participar, está el impulsar, están otras, pero hay una que es valorar. En los territorios rurales nos pasa, no en todos, pero sí hay mucho territorio rural, mucho pueblo, que no valoramos lo que tenemos en nuestro propio territorio, desde el patrimonio, desde la naturaleza, desde a lo mejor hasta tradiciones. De hecho, ha ocurrido y a veces ha pasado, y gente que se dedica al tema audiovisual a lo mejor lo ha vivido, ¿no? Que llegas con una cámara a un territorio o a un pueblo y te aparece una persona que te dice, pero ¿qué dice? No, que vamos a grabar aquí, que tenéis una iglesia y tal. Y dice, pero si aquí no tenemos nada, si lo que hay son 4 piedras, ¿no? Eso no lo encontramos, ¿no? Me gustaría profundizar un poquito contigo, Rebeca, porque sí has hablado de ello, pero no hemos profundizado en cómo a través de esos vínculos y a través de la lectura y a través de la cultura podemos poner en valor la naturaleza, podemos poner en valor esas tradiciones, podemos poner en valor esas costumbres. ¿Cómo lo trabajáis o cómo lo hacéis? Por conocerlo un poquito más en profundidad. A ver, nosotras desde, por ejemplo, desde los primerísimos años de vida, una de las líneas fundamentales es el recuperar el folclore. Pero claro, es decir, no te vas a poner allí a hacerlo de una manera que no comulgue bien con los bebés, que es el público más exigente, porque un bebé tiene unos tiempos de atención muy limitados. Pero el bebé siempre va acompañado por padres o abuelos, ¿no? Entonces, lo que hacemos es recuperar todas esas canciones, retahílas, juegos de dedos, las mismas que me han cantado, contado a mí, las mismas que por desgracia, si ya no recuerdo, están todavía recopiladas en los libros, pero que hacen que uno directamente haga clic y se acuerde de esos momentos en los que se iba a dormir de pequeño o de esas canciones que les cantaban sus padres. Entonces, al inicio de nuestras sesiones siempre hay una parte dirigida al folclore. Está muy metida porque nuestras sesiones van con un hilo muy conductor, entonces hablamos de que tenemos muchas historias escondidas entre las manos, cada vez se pueden convertir en algo distinto, y entonces decimos, mira, aquí tenemos la del 10, unilla, dosilla, tresilla, cuartana, color de manzana, curruco de pez, con esta y con esta ya tengo 10. Y el bebé se maravilla porque empieza a descubrir ese momento del movimiento de las manos,
pero el papá o el abuelo se emociona, porque es algo que de repente nunca había valorado que fuera importante, ¿no? Era como, uy, si eso me lo cantaban a mí de pequeño, o el abuelo. Muchas veces en ciertas sesiones que hemos realizado, hasta hemos visto llorar abuelos de decir, si es que esto para mí era algo que tenía abandonado en mi mente, como una parte, y nosotras vamos allí y decimos, esto es importante, o sea, esto que tú de repente has recordado, esto te puede ayudar con tu nieto o te puede ayudar a ti con tu hijo a crear unos vínculos, porque son palabras muy especiales. Yo siempre digo en los cursos que desde que somos muy pequeños nos dicen que las palabras tienen poderes mágicos, ¿no? Y si queremos que llueva, todos, aunque seamos de distintos territorios, empezamos aquí a decir que llueva, y acabáis cantando todos conmigo porque compartimos raíces, más o menos. Y os digo, nosotros aquí, incluso a veces hemos hecho actividades con Chile, que tenemos muy buenos vínculos con algunas fundaciones chilenas, y empezamos con el sal, solito, y empiezan a cantar igual. Entonces, hay algo ahí que nos enraiza y nos hace sentirnos parte de algo. Y especialmente cuando os digo que cuando somos pequeños nos dicen que las palabras tienen poderes mágicos y decís, bueno, sí, eso no es. Y lo decimos en los cursos, sí, porque cuando te caes, las palabras sanan. Antes de que te pongan una tirita o de que venga alguien a curarte, llega alguien querido y te dice, sana, sana, culito de rana, si no sanas hoy, sanarás mañana, y te duele menos. Así que fijaos ese poder que tienen y cómo vas recordándole a la gente que todo eso es importante, que no se pierda. Y luego ya a nivel personal, lo que tú comentabas de los vínculos, yo desde el pueblo realizamos otras líneas que tienen que ver con la empresa, pero que tienen mucho que ver con Rebeca como persona también. Y, por ejemplo, empoderamos mucho a toda la gente del pueblo cuando ellos almacenaban los recuerdos en su casa, etcétera, y es un pueblo muy pequeño. Diputación de Salamanca que hacía esos recorridos de la memoria, ¿no? Que tú solicitabas y entonces podías recopilar fotografías y acababan haciendo una exposición fabulosa, ¿no? Y entonces en un centro cultural de tu pueblo había una exposición maravillosa con todos tus recuerdos, pero al final la gente de los pueblos también es un poco desconfiada, no le deja sus fotos a todo el mundo, no quiere compartir su historia así tan libremente porque es mía. Pues nosotras, mi hermana y yo, lo que decidimos un año fue, oye, no somos diputación, pero somos dos personas. Aquí hay 50 casas. Puerta por puerta fuimos solicitando si alguien quería participar, que nos entregara sus fotografías para hacer algo que nos permitiera recordar, tener una historia viva. Al principio costó, os digo, y siendo del mismo pueblo, había gente que decía, no tengo. Pero luego, que todos, si somos de territorio pequeño, sentiréis esto. Luego la vecina te decía, ay, pues yo sí le dejé algunas. Y entonces al día siguiente, según pasabas, te llamaba y decía, oye, que he encontrado, que había una caja y he encontrado. Eso se convirtió en una exposición hecha con fotografías digitalizadas, luego escaneadas y luego impresas en 4 paneles. Os puedo asegurar que esos paneles, cada vez que la gente va al ayuntamiento y se abre ese salón, los ve y se empodera, se recuerda a sí mismo en lugares, en espacios, en familias. Ve conexiones que había olvidado que existían, pero si esta era también tu tía, si es que no me había dado cuenta yo, se fija en las caras de los de antes y es algo que nos une muchísimo. Fijaos con qué poquito, ¿no? O sea, el mensaje es que hay que veces que para crear vínculos sí que se necesita mucha ayuda, otras veces solo se necesita intención, ilusión y sobre todo creo que mucha verdad. Es mucho más fácil crear vínculos en el territorio cuando compartimos territorio o amor por el territorio, pero lo cierto es que también puedes crear amor por un territorio que no es tuyo. Eso, vamos, no lo dudo en ningún momento. Así que esas son solo algunas de mis ideas. Pues qué maravilla. Yo tengo que decir que me he emocionado cuando te he escuchado cuando te has puesto a cantar algunas de las cositas, porque he sentido lo que has explicado, que es cómo nos conexionan las raíces, cómo nos conexionan los recuerdos, ¿no? Y cómo nos conexiona todo eso para valorar aquello que a veces en la memoria hemos perdido, porque a mí me has hecho recordar cosas que casi tenía perdidas en la memoria, ¿no? Entonces me parece muy potente, como bien dices tú, de cómo la palabra puede vincularnos y puede sanarnos, ¿no? En todo ello. Antes de yo seguir con más de los temas que me tengo aquí apuntados, vamos a dar paso un poco también al chat, a las personas que están escribiendo y están poniendo, por ejemplo, Javi Ruiz, creo que nos traéis una convocatoria para que nos presentemos todos aquellos de la cultura que quieran, ¿no? Para llevar la palabra a Atapuerca, ¿no, Javi?
Sí, es muy novedoso. Me enteré ayer, ¿eh? O sea, lo tengo muy verde todavía. Ya publicaré algo en la Plaza del Pueblo porque me parece una iniciativa muy chula, ¿no? La Fundación Atapuerca, de los yacimientos de Atapuerca, que conoceréis, ¿verdad? Patrimonio de la UNESCO, ha lanzado esta iniciativa porque a raíz de un estudio sociológico descubrieron que la población de Atapuerca Pueblo, que es un pueblo realmente, y de los alrededores no están vinculados, no sienten esa apreciación de la que estaba hablando Iván, y fíjate, os habló de los yacimientos de Atapuerca, o sea que hay veces que no apreciamos la iglesia de nuestro pueblo, pues tampoco apreciamos los yacimientos de Atapuerca, ¿no? Y no se sienten vinculados a esa pieza tan importante del patrimonio burgalés. Entonces, a raíz de ese estudio, lo que han decidido hacer es esta iniciativa de aplicar, crear, elegir, seleccionar, que lo votarán entre la Fundación y los vecinos y vecinas de los pueblos de Atapuerca y alrededores, una disciplina artística para llevarla a cabo, para vincular la población a los yacimientos. En cuanto sepa un poquito más de información, pero vamos, esa es la web y ahí tenéis las bases para que lo difundáis en todos vuestros contactos artísticos, incluidos Carlos Fielli. Pues a aquellos que os encaje, mil gracias, Javi. A quienes de ellos que nos encaje tenéis ahí una oportunidad de presentaros, ¿eh? O sea que... Justo esta semana nosotros habíamos leído la convocatoria y Las estuvimos bases, haciendo un brainstorming ahí en el sofá por la noche a ver qué se nos ocurría. O sea que Ahí a ver si estamos lo enfilados. conseguimos. Bueno, es maravilloso. La verdad es que estos encuentros, a mí la verdad es que me resultan maravillosos de estas conexiones porque esto es lo que tenemos que hacer, ¿eh? Y es un poco lo que pretendemos desde Rural Citizen, que surja la magia de la colaboración y la conexión, porque tenemos que entre todos generar este ecosistema de nueva ruralidad que permita esta magia, ¿no? Entre provincias, entre territorios, entre conocimientos, entre sectores, etcétera, etcétera. Vamos a seguir, voy a seguir un poquito con el chat, ¿eh? Voy a poner al margen las temáticas de conversación, que a lo mejor se quedan, y quién sabe, Rebeca, hacemos una versión 2 cultural de conversación entre tú y yo, sobre lo que tengo escrito aquí en el blog, o sea que vemos. Voy a pasar a José Carlos. José Carlos, ¿quieres trasladarnos tú la pregunta un poquito sobre lo que comentabas? Porque va enlazada a esto de los vínculos y la valoración, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Soy José Carlos y estoy en Tenerife, en Canarias. Y bueno, efectivamente creo que las expresiones artísticas vinculan a las personas al territorio, ¿no? Pero también nos estamos encontrando de que cada vez más hay un desapego a esas identidades, ¿no? Entonces, claro, retomar la cultura para realmente vincular a esas nuevas generaciones que no conocieron bueno, pues, situaciones pasadas o que no le dan valor, pues puede ser muy interesante. Pongo un poco el ejemplo en Tenerife de un producto que es la almendra en un territorio en donde ya existen muchos almendros, pero que están todos abandonados y que la población joven hoy en día pues no aprecia lo que en su momento fue una economía de subsistencia en ese territorio, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que para las expresiones artísticas, y en este caso, hoy en día, lo que estás comentando, Rebeca, ¿no? A través del cuento o la escritura, o simplemente cualquier instrumento visual o auditivo, puede ayudar a que realmente esos productos vuelvan otra vez a valorizarse. Y quizás a lo mejor no van a generar una industria, pero sí pueden generar otras situaciones de apego, identidad y valorización del producto que permita, bueno, pues que generar otras dinámicas, ¿no? En ese territorio. Entonces, bueno, era un poco para compartir esto y ver si de ahí pues sacamos más conclusiones, ¿no? Sí, sí. Yo estoy Adelante, totalmente de Rebeca. acuerdo. Mm. Porque de hecho una de nuestras líneas de trabajo es siempre como un poco de forma implícita, ¿eh? Porque creo que la lectura es el valor fundamental de un libro es que entretiene, sin más, ya está. O sea, dar de leer porque es un regalo que tú das. Pero se pueden conseguir tantísimas cosas y una de las que nosotras intentamos es pues ayudar a entender procesos, a revalorizar todo eso que tú comentabas. O sea, recuerdo cuando fui a la sesión de Corrales con la pota que había en casa de mi abuela, o sea, los cuentos venían todos de la pota. Y cuando llegó esa pota allí, dijeron, madre mía, si esta es la que utilizaba yo para hacer toda la comida de todos los ancianos. Entonces, eso ya simplemente como recuerdo, pero lo que tú comentabas de los procesos, millones de cuentos, que de una forma tan creativa, tan divertida, la gallinita roja, no sé si la conocéis,
Es una gallina que un día se encuentra unos granos de trigo y le pide ayuda a los demás para ver si puede ayudarle a recolectarlos y nadie quiere. Pues ella va y con mucho pesar los recolecta sola y te va diciendo todo lo que cuesta recolectarlos, todo lo que cuesta llevarlos al molino y venga a pedir ayuda a los animales y nadie le hace caso. Y al final ella, mientras va sola, pues va que si cojo los granos, que si los llevo al molino, que si creo la harina, venga, me ayudáis a amasar y nadie le ayuda. Y entonces, al final, de forma mágica, después de este proceso, cuando lo mete en el horno, ahí sale el pan. Y cuando se quiere dar cuenta, pues todos los que no han querido ayudarla a hacer nada están sentados a la mesa. Y dice ella, uy, nadie me ayudó a sembrar, nadie me ayudó a recoger, nadie me ayudó a amasar, nadie me ayudó. ¿Y ahora queréis comer? Pues lo vamos a comer mis pollitos y yo. Y picoti y picota se los acaba comiendo. Vamos recuperando procesos, la importancia del vínculo con la naturaleza. Es que es genial todo lo que se publica, que ojalá no nos hiciera falta, porque si lo tuviéramos todos tan claro, no lo necesitaríamos, pero hay libros increíbles. Hay un clásico de Gianni Rodari que se llama ¿Qué hace falta?, que te habla de qué hace falta para hacer una mesa. Y tú se lo preguntas a los niños y dice, pues yo qué sé, tablas, patas. Dice, para hacer una mesa entera te hace falta mucha madera. Y para conseguir la madera, en el árbol allí te espera. Para que ese árbol crezca, alguien una semilla siembra. Y la semilla, que es tan pequeña, en el fruto cabe entera. Y en el fruto ¿dónde lo encuentras? Al lado de una flor muy bella. Así que para hacer una mesa, tú necesitas una flor como esta. Y el libro se basa en mirar una flor y acordarte un día de que eso, uy, te puede tener que ver con el vínculo ese de cuidar la naturaleza y para terminar teniendo todo lo que se necesita para hacer una mesa. Gianni Rodari era un clásico. Alguien ha mencionado ahí, Carlos, que me ha parecido una casualidad fabulosa, los libros de Oco, maravillosos para todo lo que es la tradición oral, para recordar. Hay un libro de tres viejecitos que viven en un pueblo, están helados de frío, no tienen nada que comer y ese día se les cumplen tres deseos. Los niños alucinan porque según se lo estás contando parece que es la casa de alguien que conocen ahí en su mismo pueblo. Y entonces se van imaginando ese matrimonio y cómo va pasando. Y es un libro de tradición, si no recuerdo mal, portuguesa. Muchos cuentos de Oco que beben de la tradición rusa, portuguesa, que hablan de un conejo que tenía mucha hambre y se fue a coger unas berzas al huerto. Entonces son ideas tranquilas, tradicionales, ideas que ellos pueden ver perfectamente reflejadas y que les ayudan a valorar ese trabajo diario que ven a su alrededor, porque también están los cuentos. Así que me parece que son una excelente herramienta para revalorizar productos. Totalmente, ¿no? Cómo vincularlo a eso, al sector primario, ¿no? Tan clave y tan importante también en lo que es el mundo rural, ¿no? Has comentado, ¿no? Y está ahí el enlace, de lo que acabas de comentar que nos decía Carlos, ¿no? Con lo cual tenéis ahí el enlace si queréis en el chat para echarle un vistazo a esos cuentos, a esas ilustraciones y vamos a continuar porque sí tenemos más cositas en el chat. Y nos ha expresado aquí Carlos y Eli, como desde la fotografía también va muy vinculada a todo esto que estamos comentando, pero nos gustaría que nos lo comentarais un poquito más, Eli, Carlos, de esto mismo que habéis puesto en el chat, de cómo lo trasladáis desde la fotografía, ¿no? Claro, nuestro proyecto consiste en llegar a un pueblo pequeño, instalarnos en la plaza, bueno, llegamos con una autocaravana vieja, perdón, nos instalamos en la plaza del pueblo durante varios días, abrimos el toldo, montamos un estudio fotográfico profesional ahí en la plaza y esperamos a que los vecinos vengan. Entonces, todo lo que ocurre alrededor de la autocaravana tiene mucho que ver con esto que nos está explicando Rebeca, porque tú cuando haces además les hacemos el retrato en blanco y negro y se lo entregamos a cada persona en papel, ¿no? Entonces, cuando tú recibes tu fotografía, por un lado ahí ocurren un mogollón de cosas, desde que te ves horrible, con todo lo que significa eso de las mochilas que arrastramos, a reconocerte en tu madre, en tu padre, en tu abuela, en tu tía, ¿no? Y de repente la fotografía se convierte en un elemento que es como eso, lo que decía, un disparador de la memoria, ¿no? En la que empiezas a crear vínculos con otras generaciones de tu familia. Estás alimentando la memoria, ¿no? También como... Claro, porque es una propuesta que lo que hacemos, o sea, así como lo de recuperar memoria, creo que es vital y de hecho estamos trabajando también en esa línea, lo que nosotros estamos haciendo es generar memoria para el futuro, ¿no? Desde un lugar consciente.
Es decir, no es solo hacer la actividad y algo lúdico y festivo, que se convierte en eso, al final participa, los porcentajes que tenemos de participación son siempre buenísimos, y se hace una proyección nocturna antes de marcharnos con todos los retratos en la Plaza del Pueblo, proyectando sobre la autocaravana, se vive un momento muy bonito porque además también entregamos todas esas fotografías al ayuntamiento o a la asociación, a la entidad que ha hecho que estemos allí, para que las conserven, ¿no? Para que las tengan y también las dinamicen y hagan actividades con ellas, que ya han hecho, algunos pueblos nos han ido contando que han hecho cosas. Pero es esa participación, ¿no? Que todo el mundo de todas las edades se anima a participar en algo que se convierte en un legado para el futuro, ¿sabes? A veces es un poco difícil hoy en día hacer una actividad pensando que esto tendrá más sentido dentro de 20 o 30 o 50 años, ¿no? Cuando nosotros siempre soñamos que en el futuro haya gente que vaya a buscar esas fotografías para ver a sus antepasados, ¿no? Eso sería como... Igual que nosotros pues- ahora estamos haciendo esa búsqueda, ¿no? Y entendemos a través de esas fotografías cómo era ese pasado rural en este caso, ¿no? Nosotros con estas fotografías estamos dejando como esas cajas del tiempo que se esconden y así, ¿no? Pues es de alguna manera lo que estamos haciendo para que en un futuro también puedan ver ese rural como era. Y claro, al crear esto de una manera pues horizontal, con una participación tan amplia, los vínculos que ocurren mientras estamos ahí en el pueblo, pues Es una locura. es la bomba, ¿no? O sea, conectamos totalmente el tema de los cuentos con la imagen, creo que tiene, o sea, muchísimas similitudes en ese sentido. Muy bonito tu proyecto, nos encanta. Oye, a mí el vuestro, muchas gracias, no lo conocía. Me ha parecido fabuloso, precisamente porque le veo todo ese sentido de no solo el verse en el pasado, sino generar para el futuro. Ujú. Sí, de hecho estamos con la idea de hacer talleres, ampliar, hacer talleres para, con todo ese material que hemos generado y también recuperando el pasado, generar talleres para reflexionar sobre el futuro, ¿no? Que los propios chavales y chavalas o gente mayor nos comparta cómo quieren ver su pueblo, cómo les gustaría que evolucionara, cómo les gustaría que fuera, ¿no? Estamos ahí trabajando bastante en lo que podemos. Sí, sí. Ujú. Muchas gracias por compartirlos, Eli y Carlos, también vuestro proyecto. Y es que esta filosofía o esta forma de arraigo, de vinculación, de memoria, de todo lo que estamos hablando, creo que todas las artes pueden, y toda la cultura puede estar. Es decir, estamos hablando de fotografía, estamos hablando de lectura, estamos hablando de palabra, pero entiendo que esto se puede llevar al teatro, por ejemplo, ¿no? O se puede llevar a otras áreas culturales, ¿no? De cómo trabajarlo también desde esa vinculación, ¿no? También tenemos en el chat, que no sé si puede hablar o no Alejandra, desde la casa La Libélula, creo que tiene un poquito mal para poder hablar por donde está y así, pero nos está acercando también temas de la infancia, ¿no? O cómo trabajar desde la infancia también estas conexiones o este arraigo. Que lo voy a unir con uno de los temas que tenía aquí, inspirado en lo que nos estabas comentando, Rebeca, ¿no? Por un lado os acercáis a esa infancia, casi desde, iba a decir kilómetro cero, que es año cero, de lo que es un crío, hasta las personas muy mayores, ¿no? Hasta lo que pueden ser residencias. ¿Trabajáis también algo intergeneracional? Es decir, no vosotras que seáis el hilo que conduce, sino que entre esas personas mayores y esas personas jóvenes, niños, sean ellos los que se cuenten las cosas. Es decir, que la transmisión de la tradición, de la cultura, sean esas personas mayores las que les acerquen la memoria a los jóvenes, o sean esos jóvenes o esos chavales los que les acercan también la palabra. O siempre va dirigido por vosotros. No sé si me he Claro. explicado bien. Sí, te has explicado y me encantaría porque me parece maravilloso, pero no lo podemos hacer casi por una cuestión de tiempo, un poco porque al final nosotras al mediar entre los más pequeños o incluso el campo que hemos abierto con los más mayores, que no hemos podido desarrollarlo todavía del todo, esa parte que dices tú es muy importante, pero exigiría algo que sí que echamos un poco de menos en el territorio, están los niños, ¿vale? Están sus padres, están los adultos muy mayores. Pero nos falta esa parte intermedia de los jóvenes, que a veces no sabemos dónde están. Entonces, ese es el público más complicado. Ese es el público que sí que ojalá que se engancharan así intergeneracionalmente, que el vínculo, pero es más complicado. No sé si alguien tiene alguna experiencia que trabaje directamente con ellos y que la pudiera compartir, porque
Sí que es cierto que ellos, si han vivido una infancia en el territorio, de jóvenes quieren salir, luego la vuelta todavía les cuesta bastante el sentir, entonces es un poco acabar con eso, darle valor y darle otro rollo, otra manera de verlo y cuesta. Ujú. Carlos y Eli quieren participar de esta conversación, que veo que habéis levantado la mano. Sí, es que a nosotros nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Que hay una franja de edad, nuestra participación suele ser amplia y muy intergeneracional, pero sí que es verdad que entre los 15 y los 25 es como que es muy raro que participen. Y bueno, yo he detectado una cosa y es que cuando empiezas a tener hijos, empieza como la vuelta a la reconexión con las familias, con el pueblo, como, no Las sé, raíces. con las raíces, ¿no? Yo creo que hay una cuestión ahí de edad y de el hecho de que tengas hijos que te enraiza otra vez, ¿no? Y no nosotros también estamos ahí un poco en esa lucha, entre comillas, de qué hacer para... Sí, de hecho, cuando estuvimos en la Universidad de Salamanca, que nos invitaron a unas conferencias, unas historias, hicimos trabajo con los chavales de 21 o 22 años y les preguntábamos directamente esto, ¿no? Eran los de comunicación. ¿Por qué creéis que no participáis? Y claro, nos hacían su análisis de es que, bueno, nosotros somos conscientes de que hemos sobreexplotado nuestra propia imagen, estamos cansados de tanta fotografía, no es importante. Y claro, te da para reflexionar. Luego también hemos tenido casos de abuelas y abuelos que han traído de la mano al nieto o a la nieta para hacerse la foto, porque para ti esto no es importante ahora, pero será importante en el futuro. Entonces, de repente, cuando ellos ven en la proyección que ellos no se han hecho la foto, pues se quedan como, ostras, y alguna vez nos han escrito, oye, si volvéis por aquí, ¿me podría hacer el retrato? Y es como, bueno, o sea, es un trabajo con una generación especialmente con la fotografía, que en ese sentido yo creo que es de otra manera con la escritura y con otras artes, la propia, ¿no? Lo que decían estos. Sí, yo creo que es un proceso natural, que es lo que decía Rebeca, que hay un proceso de que te desvinculas y tal, bueno. Hay que apretarles, nosotros siempre les apretamos. Somos muy poco invasivos, cero invasivos cuando hacemos la actividad, abrimos y estamos ahí, y cuando vienen, vienen y no, o sea, todo bien. Pero cuando yo siempre soy un poquito ahí de pellizcarles y apretarles, y al final muchos acaban animándose y participando, porque acaban viendo que es una cuestión de todos, ¿no? De todo el pueblo, y es una cosa colaborativa y participativa, y dicen, ostras, pues va, me voy a animar y voy a hacer. Así que Sí. es duro. Sí, yo también suelo decir una cosa, porque yo creo que habéis explicado muy bien, Carlos y Eli, un poco eso de que luego, o cuando te haces padre, o cuando te haces un poco más mayor, a lo mejor sin tener hijos, no hace falta tener hijos, vuelves un poco a tus raíces, ¿no? Entonces, yo también suelo decir que de la adolescencia se sale, ¿eh? Y entonces, pues todos, si algo tenemos todos, es que cumplimos años, ¿no? Entonces, a veces también es una reflexión también muy personal, tenemos que ver cómo hemos trabajado con la infancia y demás por ejemplo, el trabajo que hace Rebeca, que eso se queda. Hay una etapa rebelde, las hormonas están alteradas, y estás en un proceso que hemos vivido todos, que tenemos que, lógicamente, cubrirlo y trabajarlo, pero no desesperarnos, porque esas personas van a cumplir años. Y van a tener 25, y van a tener 30. Es muy importante esa primera parte de esos 10 primeros años, de cómo los has trabajado para que luego quede esa raíz. Porque hay muchos jóvenes que quieren volver a sus pueblos, porque tienen esa raíz, porque tienen ese... Y se han ido a estudiar a lo mejor en una ciudad, pero dicen, joder, yo quiero volver a mi pueblo, ya con una madurez a montar mi proyecto, ¿no? Es decir, es una reflexión muy personal la mía, pero sí desde ahí, ¿no? Que hay una etapa también de adolescencia que hay que entender, ¿no? Que va a ser un poquito en contra de todo, ¿no? Y entonces ese es ahí. Sí, vamos a continuar porque en esta parte también de intergeneracional, sí creo que cubre algo y no sé si se ha tenido que salir, sí, veo que se ha salido José Ángel, que justo iba a hablar con él porque trabaja la economía plateada. Y creo que también estos procesos culturales de lo que estáis hablando, tanto de la fotografía como de la palabra o de los cuentos, creo que también puede cubrir un espectro y me gustaría conocer tu opinión, Rebeca, que es la sociedad de los cuidados y la soledad también, ¿no? De los mayores. ¿Tenéis alguna experiencia en eso? Sí, además una experiencia fruto de la necesidad y a mí me encantó participar en ella porque, bueno, supongo que a todos vosotros os pasaría como a mí como persona y como a mí como profesional, que lo comentaba antes con Iván, en el 2019 estamos justo en el momento más alto de un punto curioso, fue un momento muy bueno,
nos escogieron como finalistas en el premio de Gestión Cultural de Castilla y León, y esto fue finales del 2019, diciembre, enero 2020, y llegó la pandemia. Y entonces ahí pues nos vinimos todos muy abajo, evidentemente fue una época muy complicada y había que reinventarse, había que hacer muchas cosas. Entonces, por una parte era pensar cuánto iba a durar eso cuando nadie tenía referencias y reinventarte para el futuro, pero es que había que hacer algo en el presente, ¿no? Entonces, ahí la verdad que nos pusimos rápidamente a funcionar. Nosotros hicimos una propuesta que me parece maravillosa, sí que está más dirigida a público infantil, pero os puedo decir que llegaba a casi todas las familias, que se llamaba Cuentos, Cosas de Casa, como la serie de Steve Urkel, esa mítica. Entonces, desde el día 1 de la pandemia, el día 2, perdón, el día 1 nos empezamos un poco a organizar, y desde el día 2 cada día compartíamos un cuento desde YouTube para cualquier persona que quisiera. Un cuento grabado en casa, con cosas, pues un cuento con el ordenador, un cuento con una naranja, un cuento con lo que teníamos. No podíamos salir, pues vamos a aprovechar el potencial de lo que tenemos a nuestro alrededor. Ahí creamos como una comunidad muy buena de gente que al final decía, oye, no sabéis cómo me alegráis o en qué momento, pero se detectaron más adelante más necesidades, un poco lo que comentaba Iván, y se creó una sensación de soledad muy grande. Entonces contactaron con nosotras desde la Universidad de la Experiencia, de la Universidad Pontificia de Salamanca, y tuvieron una idea de hacer como una serie de conferencias online, porque ya no podían hacer la Universidad de la Experiencia como tal, entonces no podían verse y estaban dejando a la gente sin algo que les ayudaba a sentirse menos solos. Y creamos una serie de conferencias y están online, las podéis disfrutar a través de nuestro canal, que se llama Palabras contra la Soledad. Y reflexionábamos ahí, la profesora que dirigía las charlas y yo, sobre cómo nos podían ayudar las palabras a sentirnos mejor, y teníamos la idea de recuperar, perdón, el cuento como un elemento que siempre nos ayuda a mostrar emociones cuando no sabíamos hablar de ellas, ¿no? Hay un cuento de Arnold Lovell que dice que cuando uno está triste se tiene que hacer un té de lágrimas. Entonces, en el té de lágrimas lo que haces es que te lloras todo, pero sobre una tetera. Y te lloras el momento de bajón que te dio. En el cuento dice que te lloras el calcetín perdido que no encuentras en la lavadora, que te lloras aquella vez que no te llamaron y tú querías ir. Y cuando lo tienes todo llorado, cierras, te lo pones y te lo bebes. Y entonces así duele un poquito menos, ¿no? Era como el poder terapéutico de las palabras, e incluso creamos luego una línea que hemos desarrollado varias veces que se llama biblioterapia, y es el poder terapéutico de la lectura y el poder terapéutico también de la imagen, porque como vivimos en una cultura cada vez más visual, tanto para adultos como para niños, sí que utilizamos mucho el álbum ilustrado. Entonces es un recurso que a veces se identifica solo con los más pequeños, pero que ayuda muchísimo a explorar las emociones y a decir, oye, yo no te sé decir ahora mismo cómo me siento respecto a esto, pero me has leído esta historia, la he visto y he conseguido llorar, que yo hasta ahora no lloraba, o he conseguido luego dialogar, que la lectura dialógica también es muy importante y es posiblemente la que fomentamos cuando hacemos sesiones con adultos mayores, que es ese diálogo tan bonito que surge luego, cuando cada uno comparte su experiencia o te dice cómo se ha sentido, sin esos tapujos que tienen los jóvenes o sin esas cosas que a veces sí que tenemos en otras edades. Así que sí, creo que para luchar contra la soledad, para sentirnos más vinculados, hay también esas posibilidades. Qué maravilla, qué bueno. Tenemos a Marta, que ha escrito en el chat, pero también la veo que tiene la mano levantada, Marta Sanz. Si quieres comentarnos lo que has puesto un poquito en el chat o las inquietudes que tienes o pregunta. Sí, Rebeca, lo primero, muchas gracias, porque lo has Gracias. contado muy bonito, además. No, os preguntaba si grabáis, o sea, cuando hacéis lecturas en sitios, ¿grabáis esas lecturas? No sé, yo creo que hay personas que tienen movilidad reducida o temas de distancia o lo que sea, ¿no? Esas personas que pueden no poder asistir físicamente en presencial, ir haciendo un repositorio de esas lecturas vuestras, y es más, que hubiera vuestra lectura y luego también incorporar al niño como protagonista de la lectura, es decir, como dos versiones, una vuestra, dejamos más, entre comillas, profesional o ilustrada, por decirlo de alguna manera, y luego otra más infantil para llevar a esas personas, pues que a lo mejor no pueden acudir, que habrá muchas, uno por distancias, por cuestiones de movilidad física, por cuestiones de movilidad incluso del territorio. No sé, ¿habéis barajado eso? ¿Lo habéis hecho algún experimento en esa línea? De hecho, nosotros lo hacemos porque hay tres claves en nuestro trabajo que no he comentado hasta ahora, lo comento ya para terminar.
son contar, crear y compartir. Y creo que son las tres claves que definen lo que hacemos, pero que definen muchas de las cosas que deberíamos hacer, ¿no? Una que es contarnos las cosas y nosotros porque utilizamos el cuento y la palabra, pero que es fundamental para cualquier proyecto. Otro, crear algo distinto con lo que contamos, porque si no estaríamos siempre reproduciendo lo mismo, así que si nos convertimos en productores es muchísimo mejor. Y por último, compartirlo. Pues porque estamos en una era en la que Internet es la grandísima biblioteca sin bibliotecario, se comparten millones de cosas y quedarte algo para ti, mira qué idea tan maravillosa tuve, bueno, pues ahí se va a quedar en el baúl, mejor compártelo. Si cuidamos las formas también en red, si sabemos que yo lo comparto y alguien lo coge y lo menciona y dice de qué fuentes viene, pues entonces sé que eso que yo comparto no va a parar de crecer mientras el origen esté ahí. De hecho, en lo que tú comentas, nuestras sesiones, nosotras, como no somos narradoras, os he dicho antes, o sea, narramos cuentos, pero somos promotoras de lectura, lo que queremos es que la gente siempre acabe llegando al libro o a la historia. Entonces, contamos siempre historias de otro, historias de Oco, como contaba el compañero, historias de Calandraca, de editoriales más pequeñas, más grandes. Y lo que intentamos una vez que ya se ha hecho la sesión es, no solo en ese mismo momento, sino hacer una grabación, sin ser profesionales, ni mucho menos que de eso. Al final no tenemos el tiempo que nos gustaría y lo hacemos un poco como para acercarnos a la gente. Y lo subimos a nuestro canal de videocuentos, a nuestro canal de audio en iVoox, lo subimos a cualquiera de las plataformas de las que disponemos precisamente para estar presentes. Es decir, yo voy un día, te gusta. La materia prima no soy yo, es el libro. Si tú vas a la biblioteca, al bibliobús, si tú quieres conseguirlo en una librería, el libro te va a conseguir la misma experiencia. Pero si además te gusta cómo lo conté, pues puedes acceder directamente con ese código que os decía antes o con el enlace que ha puesto Jessica a nuestro canal de vídeos y allí está otra vez mi manera de contar el cuento, que eso lo ven los niños, pero también lo ven los padres. Y dicen, yo no me había planteado nunca contar cuentos, pero oye, sí que puedo hacerlo, ¿no? No hace falta hacerlo como yo, sino que cada uno va encontrando cómo puede hacerlo bien. Es como reforzar un poco el hay muchas maneras. Nosotros contamos con objetos, contamos con el libro de la mano, la lectura en voz alta es maravillosa, narramos. Son millones de posibilidades para que el que las vea diga, oye, pues yo esto lo puedo exportar porque lo puedo hacer de esta manera, mencionar las fuentes, yo esto lo vi en un punto curioso a través de este libro o de este canal y así no paramos de crecer y de alimentar, especialmente para las personas que o bien no pueden ir o que bien han ido una vez y no van a volver o que no se le quede solo como un recuerdo, sino que al final la tecnología otra vez se quede como una ventana. Mira, otra vez las vuelvo a ver, pero están aquí. Totalmente. Mil gracias. Vamos, nos quedan nada, 9 minutitos, que ha pasado volando. Yo la verdad es que he estado súper metido, en el tema y ahora mismo escuchándoos a todas vosotras y me han pasado este rato. Creía que todavía nos quedaba casi media hora, o sea que figúrate cuando miro ahora el reloj. Tenemos también un comentario de algo que estábamos hablando, del tema de los jóvenes, y me gustaría conocer su impresión, que es de Anne, porque nos está diciendo Anne de Pueblos Remotos que es muy interesante lo que estamos comentando y que justo está haciendo el trabajo de fin de grado sobre el tema de la juventud. Entonces yo creo que el escuchar su voz con todo lo que estamos hablando creo que nos puede aportar mucho a todas y a todos. Así que Anne, si quieres compartirnos un poquito. Hola, buenos días. Bueno, gracias por lo que has comentado. No sé si en qué puedo aportar, pero bueno, por lo menos si queréis os puedo comentar un poco lo que estoy haciendo, porque se estaba escuchando todo el rato bueno, todo lo que habéis comentado, que es muy interesante, me ha parecido muy interesante, la verdad. Y estaba apuntando todo lo que se me estaba viniendo a la cabeza para que no se me escapen las cosas. Y nada, bueno, yo soy del País Vasco, pero ahora mismo estoy en Tenerife. Por ahí le conozco a José Carlos, que está ahora mismo conectado todavía. Y bueno, yo hasta ahora bueno, he hecho un grado que se llama Lane, he estado trabajando en diferentes proyectos relacionados con emprendimiento social, sobre todo, y últimamente pues, en temas relacionados con la ruralidad. Y ahora mismo pues, estoy trabajando en pueblos remotos en una empresa aquí de Tenerife que también trabajan en la reactivación de entornos rurales. Entonces, en mi caso, ahora justo estoy haciendo el proyecto de fin de grado relacionado con la reactivación de los entornos rurales mediante el talento joven o cómo la juventud pues, podemos aprender y aportar lo que podamos pues, en los entornos rurales y lo que estáis comentando de retener el talento. Bueno, cómo esa gente que se va pero tiene interés a lo mejor en volver, pues cómo lo puede hacer
cómo se puede generar de nuevo ese vínculo. Y estaba fundando diferentes iniciativas que conozco, que, bueno, ahora mismo, pues, en torno, bueno, entre mis amigos o gente que conozco, incluso que es bastante, son bastante, que están trabajando bastante. Y no sé si queréis, os lo comparto un poco así por encima, porque, bueno, sobre todo lo que yo conozco al final es que, bueno, yo siempre he tenido interés por la cultura y temas relacionados con, pues eso, las artes, la música. Estuve en un grupo de teatro el año pasado. Ahí también empecé un poco a conocer más en primera persona lo que se está haciendo ahora. Conocí a mucha gente joven que está en clases de teatro y la verdad es que me sorprendió porque estábamos con gente de diferentes edades, pero había pues, mucha gente desde los 16 años hasta los 72, entonces era una conexión muy chula. Y luego justo, pues, no sé, la casualidad o que muchos amigos míos pues están escribiendo libros, escriben poesía también, eh, familiares míos también que han escrito algún libro, luego algunas personas que tengo cerca también, unos amigos que dan clases de pintura a niños y que ahora también han empezado a dar talleres de cerámica o, bueno, talleres de hacer tus propios pendientes, un poco la artesanía, pero no sé, hoy en día pues más enfocado a nosotros o los jóvenes. Y sí, justo lo que comentáis también de la fotografía, yo últimamente también he visto mucha gente que ha empezado yo sobre todo utilizo mucho el Instagram y bueno, ahí por ejemplo he visto mucha gente que ha empezado a salir a la calle a sacar fotos a la gente y he visto que ahora tiene mucha repercusión en las redes y que muchos jóvenes pues que están interesados en ello, que lo comparten mucho. Así que estoy relacionando muchas cosas de lo que decís, pues con lo que estamos interesados nosotros o lo que tenemos más de cerca. Y sí creo que es como una conexión muy interesante, ¿no? Porque al final todo lo que he dicho, la importancia de la cultura, creo que es esencial no perder pues las raíces y todo lo que está relacionado con esto. Y, y ahí estoy yo también pues viendo analizando ahora mismo un poco pues, lo que se está haciendo, eh, conocer mejor eso y lo que se puede hacer. Así que si en cualquier momento tenéis algo también que queréis preguntar o compartir lo que sea, pues yo muy encantada. Pues muchas gracias, Anne, porque me has traído a la cabeza algo que a veces también comento, que para provocar cambios, para cambiar inercias, para reactivar territorios, no podemos hablar de forma generalista. Y yo lo he hecho, al hablar de la adolescencia y al hablar de esto. Y me has hecho reflexionar, lo dejo ahí, porque puede ser hasta un proyecto solo en sí, que por ejemplo desde Rural Citizen y Talento Rural lo que queremos es visibilizar todo el talento rural del mundo rural, pero creo que también sería interesante visibilizar a todos estos jóvenes que sí están haciendo cosas. Es decir, porque siempre metemos en un saco a la juventud, o los metemos, pero hay una juventud, como nos ha explicado Anne, y le doy mil gracias por hacérnosla ver, que está escribiendo, que está preocupada por sus tradiciones, que está desarrollando temas artísticos o culturales, etcétera, etcétera, y no se le está dando la visibilidad que quizás sea necesaria para entender cómo conexionar también generaciones y cómo conexionar también lo que hemos hablado antes de temas intergeneracionales, ¿no? Entonces, ahí hay una línea de trabajo, yo creo que muy chula, de desarrollo de cómo visibilizar todo lo que los jóvenes están aportando al mundo rural, incluso a la cultura, desde todo lo que están haciendo. Os ha dejado Anne, para todos los que queráis conectar con ella, Gracias. os ha dejado ahí el correo electrónico para un proyecto maravilloso también de la Universidad de Mondragón, el grado Lane, lo conocemos muy bien porque también colaboramos con ellas, con el grado Lane. Y luego también tenéis ahí que Jess nos ha ido y muy amablemente, y mil gracias Jess, que has ido poniendo todos los enlaces y de todo lo que hemos estado hablando. Y en estos 2 minutos le voy a dar la palabra a Rebeca por si quiere hacer alguna reflexión final de 1 minutito. Y luego os voy a traer un concepto que aprendí ayer de una persona muy vinculada al rural, pero luego os digo el concepto y a ver si alguno lo conocíais.
Rebeca, vale. ¿quieres hacer alguna... o Sí, simplemente cerrar, no, despedirte? no, ¿sabes lo que pasa? Que me había dado cuenta que se me había olvidado hacer una cosa que yo hago siempre. Normalmente cuando doy cursos siempre recomiendo un montón de libros. Entonces esto es una charla, era algo diferente, pero digo, me voy a ir de aquí sin recomendar un libro y no, lo tenía preparado y os voy a recomendar un libro muy pequeño, pero que me parece una maravilla. Este es para gente con inquietudes culturales, gente creativa y gente sobre todo que tenga amor por los libros. Y yo creo que aquí, si os ha gustado lo que yo he contado, es que esa semillita ya está sembrada, ya somos lectores. Se llama Leer contra la nada de Antonio Basanta y él fue, bueno, era uno de los responsables de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez antes del cierre. Para mí siempre ha sido un referente y aquí lo que hace es reflexionar un poco sobre lo que ha supuesto la lectura en su vida. Y hay una frase que yo siempre digo y me encanta, es con la que empieza el libro que dice, la primera biblioteca que yo conocí fue mi madre. Entonces, empezando desde este punto de vista, uno solo va a encontrar cosas que le emocionen. Y especialmente llegaréis a un capítulo en el que habla sobre el significado etimológico de la palabra leer. Y es maravilloso porque dice que leer puede venir del lego, del latín, y luego también es cosechar y sembrar. Y que también viene del lego que significa navegar, que en los tiempos que corren, navegar es también el lugar donde podemos aprender a utilizar todas estas herramientas y tecnologías. Dice que viene también de otra acepción que diría que es hilar, ¿no? Unir. Los textos son como los tejidos que se van uniendo entre líneas. Y la última dice un poco que es como elegir. Tú como lector o el lector, que es algo que no está tan lejano, eres el que eliges tus libros, tus lecturas, tus textos. Y creo que nos da una grandísima lección sobre todo el poder este que tiene no solo la lectura, sino las palabras que compartimos, las que quedan aquí para que no se nos pierdan y las que todos llevamos dentro y tenemos que revalorizar para hacernos sentir que formamos parte de lo que nosotros llamamos una cultura lectora. Así que muchísimas gracias. Os voy a dejar Pues, también aquí el correo por si necesitáis cualquier cosa y me ha encantado participar aquí con vosotros. pues mil gracias, Rebeca, porque a nosotros nos has encantado todo lo que nos has aportado. Gracias por el regalo final del libro, que nos has dado para las lecturas tranquilas de un fin de semana. Y lo prometido es ese término. Yo ayer descubrí un término que además se me vinculó enseguida con la tertulia que teníamos hoy. ¿Os suena la expresión quitar los revesinos? Veo que nadie reacciona a quitar los revesinos. Pues es una expresión del mundo rural y que viene en el diccionario. Y lo que os digo a todas y a todos, y sobre todo que sois emprendedores, sois creativos y sois lanzados, es que no os quiten nunca los revesinos. ¿Y qué significa quitar los revesinos? Es impedir de palabra u obra alguna acción que supone no aconsejable a otra persona, anular las intenciones, las ideas y los propósitos de otras personas. Así que nunca os quiten los revesinos, que no os anulen ni vuestras intenciones, ni vuestras ideas, ni vuestros propósitos, que no os corten las alas de toda esa creatividad y todos esos proyectos que tenéis entre manos. Por mi parte, nada más, daros también las gracias. Nos veremos en la siguiente tertulia del mes que viene. Le voy a dar paso a Jess para que haga el cierre final y os recuerde otras actividades que también tenemos por delante. Y la verdad es que ha sido un lujo, Rebeca, poder compartir esta conversación contigo y con todas las personas que habéis estado. Porque que hayamos estado hasta 30 y tantas personas hoy conectadas en esta tertulia cultural dice mucho de todo lo que podemos hacer y desarrollar en el mundo rural. Un abrazo y seguimos en contacto. Jess, cuando quieras. Bueno, a mí me queda poquita cosa decir. Simplemente pues volveros a agradecer este ratito que hemos compartido y de nuevo pues también pediros disculpas por el pequeño, ¿no? Como desajuste del inicio, pero que creo que hemos resuelto perfectamente porque hemos tenido también espacio, ¿no? Para que conocer otras iniciativas que estáis aquí, bueno, hoy en la tertulia y también dentro de la comunidad, así que creo que ha sido maravilloso. Y como decía Iván, simplemente recordaros pues que este mes todavía nos queda una actividad más, que son las nanoformaciones, ¿no? Las píldoras formativas que hacemos de 2 horas.
y que tendremos la semana que viene, el día 30, junto al equipo de Comuna Cabra, que nos van a dar unas claves, ¿no? Para hacer del proyecto, de nuestros proyectos, cómo hacerlos sostenibles en el tiempo y viables económicamente. Entonces, está dirigido, pues ya, independientemente de si estás con la idea, si ya lo tienes en marcha, si le estás dando una vuelta, si tienes que replantearte la idea de negocio, pues realmente os invitamos, ¿no? Y os recomendamos que os podéis apuntar, que seguro que también os podrá aportar mucho. Y bueno, y de momento esto, la semana que viene pues ya subiremos también las de febrero, en la que ya sí que os puedo avanzar, pues que la siguiente tertulia que tendremos pues será sobre ciencia y deporte, que también creemos que es muy importante y que también tiene muchísimo que decir, ¿no? También para generar las conexiones con el mundo rural y por la nueva ruralidad. Y bueno, pues por mi parte esto es todo. Agradeceros de nuevo que estéis aquí con nosotros y que esperemos pues que nos volvamos a ver muy pronto en las siguientes actividades y como siempre en Rural Cities. Así que nada, por mi parte pues ya estaría. Que vaya muy bien. Gracias a todos y buen día. Pues gracias. Chao, Nos vemos chao. a ver, adiós. Mil Chao, gracias. cuídense. Chao. Adiós. Chao.